Casi todos los ancianos que viven en esta residencia de Valladolid han dado positivo en las pruebas del COVID-19 y son casi 200. Eso sí, la mayoría son asintomáticos. Sus responsables aseguran que se están tomando todas las precauciones. Buenos días, es martes 14 de abril. Poco a poco las empresas que habían parado tratan de volver a la normalidad, pero para muchas va a ser muy difícil cumplir con las medidas de prevención de contagios. Lo dice el presidente de la patronal de Castilla y León. Las empresas ahora mismo no tienen la posibilidad de cumplir con la normativa vigente. El Ayuntamiento de Guijuelo pagará 1.000 euros al mes a cada comercio y negocio de hostelería que se haya visto obligado a cerrar por la crisis del COVID-19. Hay indicios de violencia de género en el caso de la mujer muerta en Valladolid al caer desde su ventana, pero la autopsia no ha revelado lesiones anteriores. Hemos amanecido sin rastro de lluvias, pero durará poco. Por la tarde se irán extendiendo por toda la comunidad. De hecho, están activos los avisos por tormentas. Y les contaremos la historia de Dani Nieto. El exjugador del Numancia sigue en Ecuador y su mujer dará a luz próximamente en Soria. El extremo se va a quedar sin ver el nacimiento de su hijo. Hemos alcanzado el pico de la epidemia y el objetivo que tenemos esta semana es ya el de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar la curva. Las palabras del ministro de Sanidad hacen pensar que lo peor de esta crisis sanitaria ha pasado, que entramos en una segunda fase en la lucha contra el COVID-19. El número de casos sigue aumentando, pero el incremento de 3.400 nuevos positivos es el más bajo desde el 19 de marzo. La cifra global de contagios es de 169.000. Hay casi 17.500 fallecidos en España. En Castilla y León se elevan, ahí lo ven, a más de 12.800 los positivos y suman 1.299 las personas muertas. Hoy nos fijamos también en el dato de residencias donde ya han muerto cerca de 2.000 personas, más de 700 con test positivo, por tanto ya incluidos en los datos oficiales. Otros 969 han fallecido sin test, pero con síntomas compatibles con el coronavirus. Bueno, esos datos se actualizarán en una hora en la rueda de prensa del Comité de Expertos del Coronavirus. El 70% de las residencias de mayores de la comunidad no ha registrado casos de COVID-19, pero también hay centros en los que ha entrado de lleno. Es el caso de la residencia de Valladolid Cardenal Marcelo. Allí la mayoría de sus casi 200 residentes están infectados. Sus responsables aseguran que se están tomando todas las medidas posibles. 183 casos positivos se han registrado en este centro de mayores de la Diputación. 166 son asintomáticos y 2 personas han fallecido. Son los datos que deja a día de hoy aquí el COVID-19 y estas son las medidas que se están tomando. Esta misma mañana ya han tenido la atención médica con los medicamentos correspondientes para esta situación. Todos los residentes que han sido positivos están aislados. Durante más de 3 horas y media, pues estaban desinfectando todos y cada uno de los espacios de la residencia. Aseguran que desde el primer momento se han tomado todas las precauciones. Hemos tomado las medidas que iban marcando en los propios protocolos de actuación COVID. Nosotros hemos venido reclamando que se hicieran los test cuanto antes. Los test se han producido pues, este fin de semana y solo ahora podemos conocer esos casos de positivo. Además, se ha nombrado un equipo técnico de dirección en esta residencia y otro en la de Doctor Villacián, también gestionada por la institución provincial, y han puesto a disposición de las familias un teléfono de información permanente. Y en otra residencia, en la residencia El Rollo de Soria, se van a desplegar a partir de esta tarde bomberos y Médicos Sin Fronteras. Van a impartir allí formación a los trabajadores. También van a crear nuevos espacios para separar los casos con coronavirus de los que no tienen. En los 44 centros sorianos hay 1 millar de usuarios aislados por COVID-19.
Se ha publicado en el BOE de este martes. El Gobierno ha pedido a las comunidades autónomas que dispongan de los centros sanitarios privados para hacer pruebas diagnósticas de COVID-19 y además tendrán la potestad para regular los precios de estos test. Es una forma de evitar situaciones abusivas. El ministro de Sanidad obliga así a los establecimientos sanitarios de titularidad privada a reforzar el sistema sanitario público y a notificar los casos positivos de coronavirus que diagnostiquen. El Consejo de Ministros se vuelve a reunir hoy, donde está prevista la aprobación de una serie de medidas fiscales para pymes y autónomos. Entre otras, podrán aplazar el pago de impuestos hasta el 20 de mayo. Además, los autónomos que tributen por módulos podrán cambiarse al sistema de estimación directa. Las empresas tratan de recuperar poco a poco la actividad esta semana tras el parón, pero no todas están preparadas para volver al trabajo. Lo ha reconocido el presidente de CECALE, de la patronal de Castilla y León, que ha detectado cierta preocupación entre los empresarios. Hemos vuelto a la normalidad, pero es un caramelo envenenado, porque las empresas ahora mismo no tienen la posibilidad de cumplir con la normativa vigente en cuanto a la guía de sanidad. La actividad industrial en Renault, por ejemplo, no llegará hasta el viernes y solo para las plantas de Sevilla y de motores y departamentos de ingeniería y logística en Valladolid. Ese día, el viernes, se probará el funcionamiento del montaje con un turno bajo las nuevas condiciones de seguridad. El jueves ya se quiere testar las distintas líneas de producción y ya hoy se incorporarán los primeros trabajadores que recibirán formación sobre los cambios que se han introducido. Renault ha desarrollado un nuevo protocolo de seguridad contra el coronavirus. Cogido el caso concreto de Corea del Sur. Corea del Sur ha utilizado un protocolo del cual hemos sacado lo necesario también para poner en marcha aquí en nuestro país y que también hemos desglosado para otras fábricas del grupo. Estamos con motores y con la factoría de Sevilla de cajas de velocidades porque son elementos que necesitamos para producir, sobre todo para que otras plantas que ya están produciendo vehículos en otras partes del mundo pues incorporen estos elementos. Quienes ya han empezado a trabajar son algunos empleados de Michelin tras un mes parados. Unos 300 trabajadores han comenzado su actividad en la planta de Valladolid con todas las medidas de seguridad oportunas. Como casi todas las grandes empresas, lo están haciendo de forma escalonada. Vamos a hacer un arranque gradual, progresivo, lento, con el objetivo de llegar a final de mes aproximadamente a un 50% de la actividad, que lo iremos determinando según vaya pasando el tiempo en función de las materias primas que vayamos recibiendo de nuestros proveedores y de las necesidades de nuestros clientes, pero en cualquier caso garantizando las condiciones de seguridad y el protocolo de seguridad. Quienes tardarán aún en volver a abrir serán bares, restaurantes y otros negocios que desde el inicio del estado de alarma quedaron cerrados. Para paliar sus pérdidas, el Ayuntamiento de Guijuelo, en Salamanca, ha anunciado una ayuda directa de 1.000 euros al mes. El consistorio trata así de no perder su tejido comercial. El Ayuntamiento de Guijuelo es el primero en anunciar una línea de ayuda directa a los comercios y la hostelería de la localidad, que consiste en una aportación de 1.000 euros al mes para todos aquellos que se hayan visto obligados a cerrar y que hayan contado con cero ingresos. Las ayudas inciden en la hostelería y también otros negocios como tiendas de ropa, peluquerías o salones de belleza. Bueno, que ayude a pagar su cuota de autónomo, alquileres y bueno, en definitiva que ayude a cuando se produzca la apertura, pues se haga con las mayores garantías posibles y que el Ayuntamiento de Guijuelo haya podido colaborar en ello. Esta aportación directa podrá solicitarse por los interesados en el propio ayuntamiento una vez que se levante el estado de alarma y que los establecimientos hayan reiniciado su actividad. Además, la ayuda será compatible con otras posibles medidas de apoyo o exenciones que se acuerden por el consistorio. Normalidad durante la primera jornada de reparto de mascarillas en Castilla y León. El Gobierno habilitó ayer más de 180 puntos de entrega en toda la comunidad, estaciones, medios de transporte y polígonos, aunque la escasa presencia de viajeros no permitió una distribución masiva. Policía y Protección Civil las reparte e incluso nos enseña cómo debemos ponérnoslas. Para coger desde este lunes el tren o el autobús hay que llevarlas además del billete y del justificante laboral. Por eso, Policía y Protección Civil reparten mascarillas a quienes usan el transporte público en las principales ciudades de Castilla y León. Y además enseñan cómo deben ponerse. Es muy recomendable ponérsela, rogamos la colaboración de todos los ciudadanos, por favor. La recomendación del Gobierno central es que se den a los usuarios de los medios de transporte públicos.
Aunque en la estación de trenes de Salamanca... El tren de por la mañana solo han viajado 3 personas, entonces lo que estamos haciendo es dar mascarillas sobre todo a la gente que pasa. Lo que ha sido bien recibido. Si no, ¿cómo las vamos a conseguir? Si vas a la farmacia y no hay... Hombre, si es una medida de seguridad para todos, pues bien. Un poco incómoda, pero bueno. No había conseguido, la verdad que no. Y sí que he preguntado en la farmacia. En Burgos, la Guardia Civil también entregaba mascarillas a quienes acudían a sus puestos de trabajo. En total, el Gobierno ha enviado 508.000 a Castilla y León para este reparto. Medidas de prevención a las que se suman otras, como esta disposición de los asientos de los autobuses en Ponferrada para que haya más distancia entre pasajeros. Alfonso Fernández Mañueco ha mantenido una videoconferencia con parte de los investigadores que van a trabajar con el Instituto Carlos III para estudiar el COVID-19. La Junta respaldará esa tarea con 2,4 millones de euros. Tanto Mañueco como todos los consejeros han solicitado además su comparecencia en las Cortes Regionales para explicar las medidas que se están poniendo en marcha para luchar contra el COVID-19 en Castilla y León. Al presidente de la Junta le ha presentado nuevas propuestas el líder de la oposición, aunque se ha quejado de que hasta el momento no las está teniendo en cuenta. Tudanca dice que la Junta tiene que ser ambiciosa, que no vale en esta situación ser una mera gestora de fondos, y le pide a Mañueco más lealtad. Sigo viendo en el señor Mañueco ni una mala palabra, pero ni una buena acción con respecto al Gobierno de España. Y creo que debería ayudar. Llevo al menos 20 días escuchando todos los días críticas por parte de la Junta de Castilla y León hacia el Gobierno de España. Lo he dicho en muchas ocasiones, no me gusta. No me gusta porque estamos en una situación muy compleja en la que deberíamos remar todos juntos, que incremente la inspección en todas las redes de residencias públicas y privadas de la comunidad, para que se dote de más recursos sanitarios y para que se contrate y se forme a muchos más profesionales, no solo para los momentos peores de esta crisis, sino porque van a ser necesarios también para el día después y durante un largo periodo de tiempo. También para que se reabran las 500 plazas residenciales que están cerradas en la red pública. La cultura, el turismo y el deporte de la comunidad también están sufriendo las consecuencias del estado de alarma. Para suavizar las pérdidas y adaptarse al nuevo escenario, la Junta ha anunciado un plan de reactivación con más de 8 millones de euros en ayudas. La cultura, el turismo y el deporte de la comunidad también se enfrentarán al día después de la pandemia. Por eso la Junta aprobará en los próximos días un plan para mitigar su impacto. Un plan de medidas muy específicas y determinantes que contribuyan a su recuperación y a evitar al máximo las consecuencias de esta crisis. La primera fase del plan de reactivación contará con 8,5 millones de euros en 4 medidas. La primera, promoción y formación dirigidas a asociaciones y federaciones. Habrá ayudas a la modernización y digitalización del sector cultural para pymes y autónomos. Además, se dotará de liquidez a empresas culturales y entidades deportivas que han reducido ingresos por la crisis sanitaria, y otra línea estará dedicada al patrimonio cultural. Uno de los objetivos prioritarios de esta consejería es mantener y salvaguardar los empleos y ayudar al tejido empresarial de la cultura de Castilla y León a adaptarse a los bruscos cambios impuestos por la actual crisis sanitaria. El sector cultural y turístico supone el 15% del PIB de Castilla y León. El jueves habrá una reunión con el ministro de Cultura y Deporte en la que se esperan más medidas de apoyo para un sector estratégico. Aunque algunos presidentes autonómicos han pedido que se estudie la posibilidad de que los niños puedan salir durante algunas horas de casa, desde Castilla y León no se plantean esa medida. Tampoco el Ministerio de Sanidad lo estudia por el momento. Es por prudencia. En el caso de los niños, porque son un vector de transmisión de la enfermedad, estamos al tanto de aquello que han determinado otros países, pero hemos preferido actuar con la máxima cautela y la máxima prudencia. Ahora mismo nosotros no estamos en condiciones de hacer esa petición, pero eso puede ser absolutamente válido para otras comunidades que tengan menos incidencia de casos. A nosotros, desde luego, para Castilla y León, esto no nos parece prudente. Hoy los niños deberían volver a clase tras las vacaciones de Semana Santa, pero los casi 350.000 alumnos de enseñanzas no universitarias van a comenzar el tercer trimestre en casa. La Consejería de Educación ha comunicado a los centros que continúa la enseñanza no presencial a la espera de los acuerdos que se adopten el miércoles con el Ministerio. Mientras, los equipos directivos tienen que informar a los inspectores del número de alumnos que tienen dificultades para poder estudiar a distancia conectados a Internet.
Bueno, pues la crisis del coronavirus no parece que esté afectando hoy a los mercados financieros, que se mantienen. Es el caso de la Bolsa de Madrid. El IBEX 35 ha abierto esta mañana con una subida en torno al 1% y una cotización global de 7.118 puntos básicos. Un pequeño incremento que sitúa en positivo al parqué español. Veremos cómo evoluciona a lo largo de esta jornada. La pandemia del COVID-19 sigue avanzando en Europa. El número de fallecidos sigue creciendo. En Francia ya son 15.000 los muertos por coronavirus. Por eso, ayer Macron anunció que el confinamiento se va a extender hasta el 11 de mayo y varios ministros han matizado que no tiene por qué terminar en esa fecha. En Italia los fallecidos ya suman los 20.000 y, aunque la tendencia en los últimos días era la baja, de nuevo ha vuelto a haber un repunte. Hoy empiezan a abrir allí algunos negocios de forma experimental. Es el caso de librerías, papelerías y tiendas de ropa para niños. La industria permanece sin actividad. Y en la India, el primer ministro ha felicitado a sus ciudadanos por respetar las medidas de confinamiento, pero ha anunciado que a partir de ahora serán mucho más estrictas. La cuarentena se ha ampliado hasta el 3 de mayo. En ese país, los infectados ya se cuentan por millares. Más de 10.000 casos positivos y de momento son 350 las personas fallecidas. En todo el mundo hay 2 millones de contagiados ya por COVID-19. Hay indicios de violencia de género en el caso de la mujer muerta en Valladolid al precipitarse desde una de las ventanas de su casa. Su marido está detenido. La autopsia no ha revelado lesiones por agresión, salvo las sufridas al caer a la calle. La mujer tenía 56 años y ha muerto la pasada madrugada al caer por la ventana de su piso, un tercero en el barrio de Pajarillos Altos de Valladolid. Un vecino ha llamado por teléfono alertando de una discusión. Y cuando la policía ha llegado, se ha encontrado con el cuerpo de la fallecida en la acera y junto a ella un colchón que habían puesto algunos vecinos con el objetivo de amortiguar su posible caída, ya que instantes antes del suceso era notorio que la mujer estaba discutiendo con su marido y que se acercaban mucho a la ventana. El marido estaba en el piso en un estado de mucha alteración. Ha sido detenido y pasará a disposición judicial este martes. No tenemos en estos momentos ninguna prueba para poder determinar si realmente ha sido un caso de violencia de género o no. Ha sido detenido. No había denuncias previas entre el matrimonio por violencia de género, aunque ambos tenían antecedentes por agresión a la policía local. La hija descarta o no cree que pueda haber habido violencia de género. Sin embargo, los vecinos dicen también que eran muy frecuentes las discusiones y muy fuertes entre ellos. La autopsia no revela lesiones por una posible agresión y el detenido está pendiente del análisis toxicológico. Hay que recordar que la atención a mujeres víctimas de violencia de género se mantiene. En Ávila, por ejemplo, a pesar del confinamiento, el ayuntamiento tiene activos todos sus recursos. Elena Rodríguez, buenos días. Buenos días. Así es, el Ayuntamiento de Ávila mantiene activos estos recursos a pesar del estado de alarma en el que nos encontramos. Estos se centran en la atención e información de las mujeres, el apoyo psicológico, el asesoramiento jurídico gratuito y también la disponibilidad de pisos de emergencia por si fuera necesario. Pero a todos estos recursos además se suma el servicio telefónico de protección y atención para estas mujeres, una herramienta con la cual se las puede tener localizadas y estas a su vez lanzar avisos de socorro. En lo que va de año, los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Ávila ya han atendido a 16 nuevos casos de violencia de género. Y también en Ávila, la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra los dos acusados de haber atropellado a un joven en octubre de 2019 que perdió la vida. El escrito del fiscal considera que cada uno de los dos conductores imputados son culpables de un delito de homicidio imprudente grave, conducción temeraria y un tercer delito de abandono del lugar. Por todo ello se enfrentarán cada uno a penas que superan los 6 años de prisión. Les hablamos del exnumantino Dani Nieto. El coronavirus va a privar al joven extremo de ver el nacimiento de su hijo porque él se encuentra en Ecuador y su esposa va a dar a luz próximamente en Soria. Una rocambolesca situación que el extremo nos ha contado en primera persona. Apenas faltan 15 días para que Dani Nieto sea papá, pero el que debía ser uno de los días más felices de su vida se ha convertido en toda una odisea.
lo que no sabíamos es que iba a pasar todo este tema del virus, ¿no? Y que no iba ella ni poder venir ni yo poder ir. Él se encuentra en Ecuador, donde juega actualmente, y al parón de la temporada y los entrenamientos encerrado en casa, hay que sumarle la lejanía con su familia y la posibilidad de perderse el nacimiento de su hijo. No hay vuelos. Creo que el primer vuelo que hay es el 1 de mayo. Mi intención es intentar ir lo antes posible y estar allí en Soria un par de días. Aun sabiendo que podría perderse este momento tan especial, tiene claro que lo primero es la seguridad y la salud de madre e hijo en estos tiempos tan complicados. Porque a ver si por ser ansia e intentar ir va a haber algún tipo de problema luego con ella, con el niño. Lo primero es la salud de ella y de mi hijo, y bueno, si tengo que sacrificar eso para intentar verlo pues un poco más tarde, pues hará, ¿no? Eso sí, el pequeño ya tiene nombre. Pues el niño se va a llamar Gael. Desde aquí esperamos que su situación se solucione cuanto antes y se pueda reunir en Soria con su familia. Y Javi Moyano, el capitán del Real Valladolid, ha querido aclarar el acuerdo alcanzado con el club para pactar la bajada salarial y evitar así el ERTE. La medida, respaldada de manera unánime por toda la plantilla, tiene como objetivo proteger al resto de trabajadores de la entidad. Tocaba arrimar el hombro y todos se han subido al barco. La rebaja salarial del 17%, siempre que la competición no se reanude esta temporada, permite al club mantener intactas las nóminas del resto de empleados. Somos los que nos tocaba dar un paso al frente a esa gente que trabaja, digamos, a la sombra, que trabaja para que nosotros tengamos nuestro día a día sea lo mejor posible. Había que protegerlos, ¿no?, por todo lo que habían hecho. Son días en los que se suceden los debates, estériles en muchos casos, respecto a cuándo volverá a rodar el balón. Hay que terminar la liga, pero no a cualquier precio. Mientras haya gente muriendo, mientras haya riesgo real, te estoy hablando de que podamos caer contagiados alguno de nosotros, no podemos contemplar esa posibilidad. Ni podemos, ni moralmente debemos de contemplarla, ¿no? Podemos contagiarnos, y ya no solo nosotros, sino a nuestra familia, el riesgo que correrían, los trabajadores que implicarían el volver a retomar la competición. Hemos superado el mes de confinamiento, pero la incertidumbre respecto al desenlace del campeonato mantiene alerta a la plantilla. Vas a afrontar el tramo final de la temporada, el más importante, donde te estás jugando toda la temporada, ¿no?, después de un periodo atípico, ¿no? Entonces, pues bueno, mentalmente ya te digo que es una situación difícil, es una situación para estar fuerte. No hay que bajar la guardia, aún restan 11 jornadas para sellar la permanencia. Los vendedores de puzzles no dan abasto estos días. Las ventas se han disparado. Dicen que ya pasó en la crisis financiera de 2008, pero desde luego no como ahora. Es tanta la afición que genera el confinamiento por los puzzles que en una de las tiendas de referencia, la Casa del Puzzle, se ha agotado uno de 42.000 piezas. Si algo nos sobra estos días es tiempo. Una y otra vez nos preguntamos cómo encajar la pieza del confinamiento. Difícil sí, pero no imposible, como cualquiera de estos puzzles. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 piezas, por ejemplo, como este, hasta llegar a las 50.000 que actualmente hay en el mercado. No digan que no hay donde elegir. Y sí, las ventas de estos rompecabezas se han disparado. No solo en España, porque no solo aquí estamos en casa. Yo también me quedo en casa haciendo puzzles. Intuíamos que en este periodo de confinamiento iba a ser un elemento importante, ¿no?, en los hogares españoles, pero lo que no imaginábamos es que la demanda iba a ser tan brutal. Las tiendas especializadas han triplicado las ventas con respecto a Navidad, el mejor periodo del año. Todo un desafío, dicen desde la industria, sin precedentes en la producción. Todo esto sale hoy, ¿vale? Estamos sacando una media de 400 a 500 pedidos diarios. Nunca, ya te digo, habíamos conocido nada igual. Estamos totalmente desbordados. Es el lado positivo de la cuarentena, porque el sueño de cualquier puzzlero es tener tiempo para montarlos, y ahora eso nos sobra.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos amanecido con pocas lluvias en Castilla y León, pero van a ir reactivándose durante la jornada. Va a llegar viento de componente sureste intenso y además va a empujar un frente que va a hacer este movimiento, va a recorrer toda la comunidad de sur a norte, dejando precipitaciones que van a ser más intensas en puntos de la mitad occidental, sobre todo en zonas de montaña, de Sanabria, también puntos de León o el sistema central, mientras que se mantienen un poco al margen en puntos de Burgos y de Soria. Solo les roza el frente, aunque eso sí, esperamos algunas lluvias, pero serían menos intensas que en puntos del oeste. Las temperaturas siguen en la misma línea, suben un poco 1 o 2 grados, alcanzando en algunos momentos máximas de 19 o 20 grados. En general, suaves temperaturas típicas para la época. Esperamos que esta semana esté pasada por agua. Gracias, Francisco. Durante estos días de confinamiento resulta difícil estar separados de quienes más queremos. También hemos tenido que dejar a un lado algunas de nuestras aficiones. Por eso, este vídeo que ha publicado en sus redes sociales el Centro Ecuestre de la localidad palentina de Villamartín de Campos trata de animarnos a sobrellevar mejor este tiempo en casa. Con estas bellas imágenes nos recuerdan que es una situación pasajera y que pronto volveremos a disfrutar del campo y el aire libre como antes. Así llegamos casi a las 11 de la mañana después de 3 horas de información en directo. Volvemos mañana a las 2:30, más noticias con Alejandra Abad. Adiós, que pasen un buen día. Podemos mirar, aunque hemos podido ver desde siempre. Podemos escuchar, aunque llevemos oyendo toda la vida. Y lo más importante, podemos seguir caminando aunque sepamos que nuestras piernas siempre han estado ahí preparadas. Con la diferencia de que ahora caminamos dados de la mano. Son